Son las 8:36, iniciamos inmediatamente nuestro panel de conversación con la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y saludamos también a nuestros panelistas. En primer lugar, a mi lado, uno nunca debe decir en estos casos a mi izquierda o a mi derecha porque del otro lado se ve al revés, a la secretaria general de Revolución Democrática, Tatiana Urrutia. Bienvenida, Tatiana, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por el espacio. Y saludar también al abogado, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez. Claudio, muy bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Montserrat, Patricio, y un gusto, Tatiana. Bueno, el tema de las pensiones es el tema que nos convoca en este momento y probablemente va a marcar harto la semana, al igual que la ley corta, que también hoy día pasa la primera barrera de la Cámara. Ayer hubo un debate bien extenso de varias horas, bien intenso en la comisión. Yo estuve siguiéndola durante la tarde y finalmente se aprueba con 8 votos de la democracia cristiana y del oficialismo, 4 en contra y la abstención del diputado de RN, Eduardo Durán. Hubo un debate respecto de las tasas de reemplazo, respecto del 6%, que finalmente el gobierno se allana esta fórmula del 3 y 3 puntos a capitalización y 3 a solidaridad. Y varias declaraciones en la discusión como que se iban a expropiar los fondos, que iba a haber un manotazo a las pensiones de los jubilados. Y ahí, bueno, les pregunto en general cómo ven este debate y yo sé que acá no hay un representante de la derecha, ¿no? Pero la postura de la oposición, que, y lo decía la ministra Jara también, que ni siquiera se allanan a la idea de legislar, ¿no? A aprobar la idea de legislar o a dar su voto favorable para la PGU. Es una posición bien dura y si es que la derecha rechaza la idea de legislar, sabemos que el oficialismo ahora tiene los votos, digamos, pero la señal que se está dando es que no se quiere que se debata de este proyecto en un año más, ¿no? Que no se quiere discutir el proyecto. Y creo que eso es bien complejo porque fue lo mismo que pasó con la reforma tributaria. ¿Cómo analizas ese escenario, Tatiana, particularmente enfocado en la postura de la oposición, con esto que hemos conversado tantas veces, de que la mayoría de la gente quiere que la plata vaya a sus fondos, ¿no? Y están como muy anclados en ese argumento, pero si tú les preguntas, bueno, entonces, ¿cómo mejoramos las pensiones? Vía PGU, perfecto, pero ¿cómo financiamos la PGU? No queremos reforma tributaria. Entonces, al final es como un círculo donde es difícil poder avanzar. Con esto no estoy diciendo que no estoy criticando necesariamente la postura, pero cuesta entenderlo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, igual de complejo como lo expones, yo creo que de alguna manera no nos sorprende que hace menos de un mes estaban llamando a aprobar un texto que finalmente arraigaba en la constitución de este país el sistema de las AFP. Entonces es coherente lo que están haciendo hoy día. O sea, quieren mantener el sistema de las AFP tal y cual está, donde seguimos recibiendo pensiones de miseria, quienes no tienen la posibilidad de tener una vida que pueda en su vejez retribuirle personalmente. Me hace sentido, estamos en la misma línea, apostando por un sistema que es el de hoy día, el que dio abasto, el que ya no dio abasto, el que la ciudadanía salió durante muchos años a reclamar. Pero por otro lado sí me sorprende en el sentido de que nosotros entendemos hoy día, después de estos últimos 4 años, que ha sido conversación de otros paneles en esta misma radio, de cómo no hemos podido llegar a acuerdos y la idea y lo que hace hoy día el gobierno es acoger una fórmula que le presentan otros sectores que no están incorporados en el gobierno, pero que además había sido la propuesta muy parecida a la que el gobierno de Piñera había propuesto. Entonces nos encontramos hoy día con un gallito político donde los únicos que se van afectados son las personas que ya jubilaron, porque lo que está haciendo el gobierno con esto es decir, bueno, queremos mejorar las pensiones, pero no las pensiones solamente a futuro, sino que sabemos que la crisis de pensiones la tenemos hoy, la gente que está jubilando, la gente que jubiló, y lo que se busca con este 3 y 3 es avanzar hacia algo que a la derecha hace unos años le parecía más pertinente, pero que además involucra la mejora de las pensiones hoy día.
Yo creo que no hay mucho más análisis que hacer respecto a una postura política. Eh, el, el presidente de la UDI dijo que podían aprobar el 3% al, A a la capitalización. capitalización, pero el otro lo dejaban a futuro. Los parlamentarios no pueden decir que fiscalizan, que legislan sobre lo que quieren y lo demás lo dejan a futuro. O sea, la gente los eligió y reciben un sueldo para legislar todo. No sabemos cuál es la propuesta hoy día, solo mantener lo que tenemos. Ya, sí, yo quiero ir ahí, Claudio, en un esfuerzo que seguramente no lo voy a lograr, pero al menos lo voy a intentar por ordenar la discusión y voy a tratar de ser descriptivo, ¿no? La postura de Chile Vamos en relación a esta discusión de carácter legislativo no se ha basado en las consecuencias de la aprobación de la ley, sino en una definición de carácter ideológico. Ya en esta radio ni en este panel no hay ningún problema con la palabra ideológico, pero cuando uno dice cosas del tipo los ahorros son de los trabajadores, está haciendo una definición de principios o conceptual y no está aludiendo directamente a cuáles van a ser las consecuencias de una u otra opción a la hora de votar un proyecto, ¿no? Eso como primera instancia. Y me parece importante hacer este planteamiento, Claudio, en un tiempo donde, claro, a propósito de los retiros de las AFP, se instaló la idea de que los ahorros eran de los trabajadores, pero al menos, y aquí voy a transparentar que voy con mi opinión, para mí siempre ha estado bastante claro que los ahorros son de quienes los pueden usar y en realidad quienes capitalizan a los grupos económicos, quienes lucran con los ahorros provisionales son las AFP y no los cotizantes, ¿no? Entonces hay una cuestión aquí donde se mezcla lo conceptual con las consecuencias mismas del proyecto que creo que es importante analizar, más aún porque más allá de las mayorías o las minorías, al menos lo que señala el gobierno en relación a este proyecto es que la fórmula a la que se allanó el día de ayer sí tiene consecuencias directas y de corto plazo en las jubilaciones, a diferencia de la posición que ha esgrimido la oposición de derecha. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, bueno, a ver, yo coincido con lo que tú señalas, Patricio, en el sentido de que la derecha hoy día está jugando en una cosa bien dura, bien ideológica, porque en cierta medida, no nos olvidemos que ya entramos en un año electoral, entramos en el año de la elección de las municipales, de los gobernadores regionales, entonces entramos en una dinámica propia de lo que ocurre en los 2 últimos años de gobierno, donde la derecha está mirando más bien el resultado electoral, le está hablando a su electorado, y lo conversábamos en paneles anteriores hace algunas semanas atrás. Efectivamente, la derecha está en una dinámica muy de una oposición que no es colaborativa, Ujú. que no está mirando precisamente cómo construir acuerdos en pos de la ciudadanía, sino que solamente le está hablando a su nicho. Entonces, cuando se logra llegar a un acuerdo, una propuesta que impulsa la democracia cristiana, que en cierta medida el gobierno se allana para poder destrabar esta discusión y poder tener los votos necesarios para poder avanzar, la derecha muestra lo que ya sabíamos, que va a estar en esto de forma permanente hacia adelante. Entonces a mí no me extraña en nada lo que está haciendo la derecha. Lo que me parece que es positivo es que se haya logrado llegar a un acuerdo, se haya logrado construir por lo menos esta fórmula del 3-3, que permite capitalización individual y permite solidaridad. Ahora, de nuevo, y tú lo mencionabas también, Patricio, aquí hay una cosa que hay, ¿verdad? Es una discusión bastante larga, el tremendo daño que le hizo culturalmente al país Mm. el retiro de las AFPs, porque lo que hizo fue, en cierta medida, decirle a cada uno de los cotizantes, esta plata es suya, Mm. usted hace lo que quiera con esta plata. Y eso se implantó bastante fuerte en la sociedad chilena. Y de eso se está colgando hoy día la derecha. Ahora yo no comparto eso. Por eso es que creo que esta fórmula del 3-3 es buena, porque permite capitalización individual y permite solidaridad a futuro y también permite mejorar las pensiones hoy día, las pensiones actuales. Pero me parece que la dinámica que estamos viendo hoy día la vamos a ver en otras materias legislativas también, en lo que está haciendo la derecha. Mm.
Bueno, yo en realidad lo que decía en la introducción, no sé si se entendió de otra manera, no lo decía como una crítica necesariamente a Chile Vamos, porque es muy legítimo tener esa posición, apostar Sí. por la capitalización individual, al igual como es legítimo tener la posición contraria, ¿no? El punto, y desde la perspectiva del análisis político, es que a Chile Vamos particularmente, Republicanos ha sido más consistente quizá en esto, pero Chile Vamos se le ve incómodo, se le ve enredado con argumentos que en realidad cuesta sostener, como que el plebiscito del 4 de septiembre la mayoría de las personas se pronunció respecto de un sistema determinado y la verdad es que eso es difícil determinarlo, ¿no? No puede hacer un desglose respecto de qué aprobó o rechazó la ciudadanía el 4 de septiembre, al igual que en el último plebiscito. Esto de que las encuestas son bien disímiles y dicen varias cosas, no dicen que una mayoría abrumadora quiere que toda la plata vaya a su cuenta individual, ¿no? Por lo tanto, son posiciones difíciles de argumentos, no posiciones difíciles de defender, y quizás sería bueno que desde el sector transparentaran que no les gusta el reparto, no les gusta la solidaridad en el sistema previsional, no creen en un sistema de seguridad social que por definición requiere de elementos de solidaridad, ¿no? Como existe en todas partes del mundo. Y lo menciono porque cuando asumió el segundo mandato del presidente Piñera, una de las primeras cosas que hizo fue retirar el proyecto de pensiones de la presidenta Bachelet, que tenía un 5% de cotización adicional con una fórmula 3-2, ¿no? Un 2 a solidaridad. Y ellos dijeron que no les gustaba ese proyecto. Bueno, hicieron lo mismo con el proyecto de reforma constitucional y ya sabemos cómo terminó eso, pero a lo que voy es que desde el sector hay una definición ideológica y quizás sería deseable que lo transparentaran, ¿no? Para tener un debate quizás ahí con una altura de miras y no con estos argumentos de es que la gente quiere que la plata sea suya, porque la verdad es que no son muy consistentes esos argumentos. Bueno, solamente para aclarar el punto, y Tatiana, bueno, te pregunto, porque ayer se titulaba en algunos medios que el gobierno pasó la aplanadora con esto de alinearse con la DC, de alguna manera con los sectores de centro, no alineados. Pero si uno ve el historial desde que se presenta este proyecto hace 14 meses hasta ahora, el gobierno ha cedido en varias cosas. O sea, Bueno, hubo otros medios que dijeron que el gobierno había cedido, ¿no? Claro, a otros que había cedido. Son interpretaciones distintas, ¿no? Pasa la aplanadora, cede, pero insisto, en este caso, y esta es una descripción, desde la oposición no ha habido una sesión, ¿no? en relación a sus posturas. ¿Cómo analizas ese cuadro, pero desde el punto de vista del análisis político? Insisto, no se trata de apuntar con el dedo a uno u otro sector. Sí, yo creo que bueno que aquí se pueda hablar de ideología. Yo creo que todos los partidos políticos Y si no, ¿de qué hablaríamos? Digamos, Sí, pero es consustancial a la política. Pero claro, pareciera claro. que en muchos lugares Ay, se sí. evita hablar de esto Es que y usted se es disfraza. que usted es muy ideológico, Claro, como ¿y si quién- alguien no lo fuera, digamos, claro. ¿Y qué es más ideológico que negarse a discutir y a llegar a acuerdos? Porque también podemos dialogar 4 años, pero la gente necesita ver Claro. hechos. ¿Qué más ideológico que negarse a debatir algo que hace algunos años muchos de ellos estaban de acuerdo? Este gobierno, claramente, si fuera por ideologías, no sé si recuerdan que durante el primer proceso constituyente, este gobierno ingresó a la Constitución un artículo que le asegura a las personas que los fondos van a ser propios, heredables, eso está. Esa es una muestra de que este gobierno va más allá de sus propias ideologías y nichos. Y bueno, se acabó ahí un poco el juego, ahí era el momento porque estaba esta campaña Con mi plata no. Bueno, el gobierno se aseguró que en esta constitución la actual lo tenga también, para que cualquier modificación a futuro también la gente tenga claro que no se trata de que le van a venir a buscar su plata y van a quedar en la pobreza, porque eso es más o menos el argumento que se usa, que se van a llevar para la casa. Eso yo he escuchado a diputados diciendo que esto es un manotazo. El Estado le va a meter la mano. Exacto. Sí. Partiendo desde ahí, es bien triste y bueno, la política de eso se trata, de llegar a acuerdos con todos quienes... Hay personas como el partido, hay actores como la DC, como el Partido de la Gente, que han llevado propuestas que han sido recogidas, que han sido también puestas en un margen del programa de gobierno, porque también aquí hay un programa por el que fue electo el presidente. Entonces,
más allá del juicio me cuesta responderte qué opino, porque creo que los hechos hablan por sí mismos. Hoy día nos estamos negando a que las personas actualmente mejoren sus pensiones. Depende del medio que lo diga, si es una sesión o es una pasada de máquina. Yo creo que es un buen acuerdo, a producto del diálogo de todos estos mismos 14 meses. Hoy día hay un hecho concreto que es avanza esta reforma y esperamos sinceramente, y esos esfuerzos los estamos haciendo también desde los partidos políticos, más allá de los medios de comunicación, de poder encontrarnos en alguna manera con quienes estén disponibles a, obviamente todos estamos pensando en el electoral, pero también en darle un respiro a la gente que después de muchos años, de muchos hechos, de mucho sufrimiento, donde la desigualdad sigue donde mismo, donde la pobreza es un elemento pendiente todavía por el que debemos hablar, las izquierdas nos estamos llamando también a debatir de estos debates, pero esto yo esperaría y creo que es algo que a todos quienes estamos en política y que nos mueve el servicio público y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en este país, debería ser un debate más o menos rápido de zanjar. Lamentarlo solamente. Sí, solamente muy corto, Pato, pero recordar que no estamos hablando de solamente un 3-3, sino que en rigor es un 13-3. O sea, con esta propuesta de alguna manera se viene a consolidar el sistema de capitalización individual y no al revés. Pero se instala de manera que esto fuera una propuesta extremista, ¿no? Muy ideológica, y la verdad es que se acerca un poco a lo que existe en la mayor cantidad de países de la OCDE, y la verdad es que hasta por ahí nomás, porque la mayoría de esos países tiene sistemas mixtos realmente donde el componente de solidaridad es muy robusto, incluso más que el de capitalización individual. Hay que poner las cosas también, hay que situarlas donde corresponde. Ayer András Sutov decía acá en Política en Vivo que él lamentaba la propuesta del 3-3, porque eso implicaba una reducción de las pensiones, lo decía desde el punto de vista técnico, digamos, ¿no? Una reducción del aumento. Reducción del aumento, Sí, claro. sí, Es un juego de palabras, pero sí, se entiende, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, tampoco no es baladí el hecho de que el gobierno haya cedido, ¿no? Y eso hay que mencionarlo también. Sí, Claudio, tú decías, y tratando de entrever la racionalidad política de la derecha en esto, ¿no? Que le está hablando a su electorado más duro, ¿no? Bueno, estamos en un año de elecciones municipales donde hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues, asegurar tu base de apoyo. Hay algunas tesis en la derecha que apuntan a que el plebiscito se perdió no porque no se lograron correr adecuadamente al centro, sino porque se les desgranó el choclo por la derecha. Disculpe que lo diga coloquialmente, ¿no? Entonces que parte como del objetivo político sería aglutinar al conjunto de la derecha en determinadas posiciones. Pero por el otro lado, las encuestas muestran que este es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía. Yo, en la modesta herramienta que tengo a mi disposición, que es nuestro diario electrónico en general, las noticias de pensiones tienen mucha lectoría. Y en general, las encuestas empiezan a mostrar de que las personas están valorando que hay un sector que está propugnando que las jubilaciones mejoren ahora en vez de otro que no lo está proponiendo, ¿no? Entonces, ahí te quiero preguntar por la racionalidad política, porque históricamente la derecha no ha sido mayoría. Es decir, no basta con aglutinar al sector para que te vaya bien en las municipales, ¿no? Y hay un juego ahí que siempre se hace tentativamente y que obviamente depende mucho de la sagacidad de los actores y de los líderes. ¿Cómo ves eso en un año como este? Sí, mira, efectivamente, en un año electoral, pero un año electoral a nivel municipal, a nivel local, porque son gobernadores y municipales, efectivamente los alcaldes, los candidatos a alcaldes, los candidatos a gobernadores van a tener que salir a buscar su electorado propiamente tal, con temas que les permitan encauzar el debate efectivamente con la ciudadanía. Y yo creo que evidentemente el tema pensiones se cruza con eso, ahora entendiendo, estamos hablando acá, que el tema pensiones, los alcaldes no hacen leyes, no hacen nada, no pueden hacer nada para mejorar las pensiones en términos de sus atribuciones, más allá de plegarse al discurso que esté propugnando su partido o su sector. Pero hay que tener claro que la ciudadanía, efectivamente, este tema de las pensiones es un tema de muchos años y de muchos gobiernos donde no se ha logrado avanzar para mejorar las pensiones, pero dado lo que decíamos anteriormente, que también está muy
en la ciudadanía de que los los fondos, la plata del fondo de pensiones son de ellos, hay una dicotomía bastante compleja, porque por un lado la ciudadanía pide que se aumenten las pensiones, pero dicen esta plata es mía. Y cuando están diciendo esta plata es mía, lo que están diciendo es que la única forma de que aumenten las pensiones es vía capitalización individual. Y sabemos que solo vía capitalización individual, salvo a quienes les vaya bien en la vida, quienes coticen, quienes tengan buenos trabajos, buenas remuneraciones, puedan cotizar adecuadamente, les va a ir bien. Esa es la única forma por la vía de capitalización individual. Entonces la forma para que a todas las personas le vaya bien es poniendo elementos de solidaridad en un sistema de pensiones. Tal como decía Montserrat, esto estamos a años luz de lo que existe en los países OCDE. A nosotros nos encanta mirar los países europeos, nos encanta compararnos con la OCDE, nos encanta mirar la OCDE, pero hay un sector al que le gusta hacerlo en algunas materias y en otras no les gusta. Entonces, en materia de pensiones, si uno mira la OCDE, estamos muy lejos en esto. Y tal como decía Montserrat de nuevo, lo que hace esta propuesta es 13-3, y eso es capitalización individual, 13% a capitalización individual y 3% Mm. a un pilar de solidaridad. Y en ese sentido, efectivamente la derecha va a seguir en esto, porque sin perjuicio de que yo creo que parte de que se les desgranó un poco por la derecha, que es lo que tú decías, Patricio, hay en el tema del plebiscito, es que yo creo que no lograron en cierta medida dar una señal de acuerdo y diálogo. Yo creo que eso pesó mucho en el plebiscito. Pesó mucho que esto fuera de nuevo una pelea de trincheras de unos contra otros versus una ciudadanía que en una serie importante de estudios y encuestas lo que pide es generar acuerdos, es generar diálogos. Y por eso a mí me parece que la señal que hace el gobierno en esta propuesta, el 3-3, de ceder y para lograr concitar un acuerdo, sobre todo en esta coyuntura política, me parece que es una buena señal hacia la ciudadanía de que la élite política, la clase política, logra ponerse de acuerdo y avanzar en esto que ha estado trabado por tantos años. Sí, ahora eso mismo hizo el expresidente Piñera. O sea, él también se dio harto respecto a su propuesta original, que tenía la postura contraria a la que tiene este gobierno, pero la verdad es que no le fue bien. O sea, él no lo capitalizó, digamos, ni en la elección de gobernadores, ni la de alcalde, mucho menos en la presidencial. Por lo tanto, uno podría hacer la misma lectura para este lado. Si tú te mantienes en las trincheras, quizás puedes capitalizar más que llegando a acuerdo. Es una lectura que se podría hacer. No sabemos qué es lo que va a premiar o castigar la ciudadanía en las próximas elecciones. Sí, dos breves menciones antes de ir a la pausa. Lo primero, Claudio, en relación a lo que tú decías de que a las personas de mayores ingresos son las únicas a las que les va bien, para efectos de las jubilaciones, quiero decir. Yo diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero comparativamente, ¿no? Porque hoy no hay ninguna persona, incluso las que tienen sueldos más altos, que jubilen con el mismo monto que recibían de sueldo, ¿no? Y de hecho a las personas que les va mejor en la vida y que logran mantener un cierto estatus. Exceptuando las Fuerzas Armadas, digamos. Eso iba a decir, salvo los uniformados que jubilan con los mismos sueldos y a veces mejores. Pero bueno, a las personas que logran mantener un cierto estatus es a través de decisiones económicas que van fuera de las cotizaciones previsionales, como por ejemplo compra de bienes raíces, inversiones en fondos mutuos y otras por el estilo. Y lo otro que quería mencionar se me olvidó, así que vamos a ir a la pausa. Estamos a fines de enero, falta poco para las vacaciones, sabrán comprender. Además no hay que recordarlo todo, es bueno olvidar un poquito de vez en cuando. Son las 8:59, a la vuelta continuamos con el panel de conversación. Este martes 16 de enero a las 17:30 horas y desde Sala Máster, Revista Palabra Pública, la publicación cultural de la Universidad de Chile, celebra sus 30 números y presenta su última edición titulada Habitar la Cultura, con un encuentro abierto al público. Puedes ser parte de este evento, recibir un ejemplar de la revista y acompañarnos este martes 16 de enero a las 17:30 horas en Sala Máster. Inscríbete para ser parte de este encuentro enviando un correo a palabra.publica@uchile.cl. Los y las esperamos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile
dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile te invitan a disfrutar de Santiago Sinfónico. Conoce todo el misterio y el valor musical de Carmina Burana, del compositor Carl Orff, que llega gratis a la capital con 4 fechas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 18 de enero, Bajos de Mena, Puente Alto. 23 de enero, Plaza Argentina, Estación Central. 25 de enero, Plaza de Maipú. Y 27 de enero, en Plaza Italia. Más información en gobiernosantiago.cl. Invitan Universidad de Chile y Gobierno de Santiago. Son las 9:03, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día martes, 16 de enero del año 2022. Bueno, vamos a ir a otro tema que es el de las pensiones de gracia. En general, todo este tema que tiene que ver con el estallido social, las reparaciones, se ha ido volviendo conflictivo. Ha cambiado harto el sentido común en Chile, debo decirlo. Porque es muy importante recordar, para que no se piense que que hubo en cierto momento una mera obsesión del gobierno con el tema, que la primera medida que tomó este gobierno la tomó antes de asumir el gobierno. Es decir, la noche del 10 de marzo del año 2022, a través de un comunicado público, las entrantes ministras Ríos y Siches anunciaron que el gobierno se desistía de una cantidad importante de querellas en relación al estallido social. Por lo tanto, el tema del estallido social era un tema importante y el de las reparaciones también. Lo que pasa es que el sentido común ha ido cambiando. Las ministras también. Los ministros también. El tema de los indultos enredó todo. Y ahora está el asunto de las pensiones de gracia, que en principio tiene que ver con pensiones de gracia de víctimas del estallido, pero que se amplía ahora por parte del gobierno una revisión en general de todas las pensiones de gracia que existen, que deben ser muchas. No tengo el dato a mi disposición, 18.000. pero 18.000 pensiones de gracia, imagínense, son hartas y en distintas épocas y por distintos motivos, ¿no? Entonces, en su momento siempre una pensión de gracia parece justificada, pero 5 o 10 años después a lo mejor puede... Entonces, aquí hay un asunto en primer lugar que es político, en segundo lugar hay un asunto que es procedimental, que es si el gobierno puede o no puede hacerlo. Hay una interpretación del gobierno en el sentido que puede. Pero hay un tercer problema que tampoco se puede desdeñar, que es de carácter judicial, que es que ya se ha adelantado que
quienes eventualmente se sientan, entre comillas, afectados por la decisión, podrían establecer acciones legales para que aquello no terminara por concretarse. Bueno, es un cuadro complejo. Yo creo que es un buen ejemplo del modo en que este asunto se le ha ido enredando al Ejecutivo con el paso del tiempo y que sigue siendo como una suerte de tema de arrastre, ¿ah? Bueno, Claudio, ahí te doy la palabra sin ninguna pregunta previa. Di un marco nomás para que podamos analizar el tema. Sí, yo coincido contigo de que efectivamente este es un tema que se le enreda día tras día al Ejecutivo. Se le enreda porque, bueno, y Montserrat lo decía, también los ministros y ministras han cambiado. Entonces eso ha ido cambiando en cierta medida las definiciones que ha ido teniendo el Ejecutivo, y no es nuevo esto, de que un discurso inicial con el pasar de los días empieza a cambiar, se empiezan a establecer matices respecto a lo que se ha dicho anteriormente. Porque efectivamente el otorgar pensiones de gracia supone una serie de circunstancias especiales, económicas, sociales, que deben ser bien analizadas, y yo no tengo todos los antecedentes a la vista de cada una de las pensiones que se han ido otorgando, por cierto, pero me parece que cada vez que aparece algo nuevo en los medios de comunicación, se empieza a enredar cada vez más el Ejecutivo en las versiones en cómo enfrentar cada una de estas circunstancias. Y la posibilidad de revisión, habría que verlo efectivamente en su detalle, pero se trata de pensiones de gracia, entonces yo creo que es bastante más complejo que tomar una decisión de poder revocarlas, porque existen derechos adquiridos en eso. Entonces yo creo que no es tan simple como poder decir se cometió un error y lo revocamos. Los errores se cometen y se perpetúan en el tiempo, entonces eso le va a enredar mucho hacia adelante al Ejecutivo, pero yo diría, para cerrar esta parte, es que efectivamente nuevamente existen falta de definiciones claras sobre temas complejos. Y yo creo que eso le vuelve a pasar la cuenta al Ejecutivo, como se lo ha hecho en una serie de otros temas anteriores que hemos analizado en este programa. Sí, decíamos, Tatiana, o yo decía en el bloque anterior, que Chile Vamos estaba bien enredado con el tema previsional, y en este caso ocurre lo mismo con el gobierno, con distintas posiciones. Hoy día el Mercurio titula Nuevo cambio de opinión, ¿no? Respecto de esta decisión de revocar vía administrativa estas pensiones de gracia. Está esa variante, ¿no?, del enredo del Ejecutivo, y por otro la definición más de fondo quizás de si es que una persona que ha cometido delitos, que ha delinquido, eso no al mismo tiempo puede ser víctima de violación a los derechos humanos, y si es que eso es así, si requiere o si es merecedor, por decirlo de alguna forma, de una reparación por parte del Estado. O sea, da la sensación, a mí me da la sensación que son en algunos casos debates que son distintos, ¿no?, que van por cuerdas separadas. Pero aquí se mete todo en un mismo saco, como que si tú eres delincuente no puedes ser víctima, por lo tanto se te tiene que revocar este beneficio. Otra cosa es revisar el tema de las pensiones de gracia, todas, ¿no? Si es que están bien otorgadas en distintas épocas de la historia, revisar los criterios, revisar si es que quizás las pensiones de gracia debieran seguir existiendo, ¿no? Son otros debates, pero en este caso decir, si tú cometiste un delito como saqueo a un supermercado, que es alguno de los ejemplos, y a su vez también fuiste víctima de violencia por parte de agentes del Estado, no puedes recibir una reparación del Estado, ¿no? Esa es como la lógica que hay. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, como dato, claro, hoy día existen 18.000 pensiones en Chile sobre violaciones de los derechos humanos, sobre violación a los derechos humanos durante el estallido social. 17 pensiones las asignó el presidente durante el gobierno del presidente Piñera y 24 durante el gobierno de Boric, como para partir. En ninguno de estos 41 casos se tuvo el antecedentes penales en la mano, y ninguna de las 18.000, porque hoy funciona así, como la ley no te exige, ni siquiera o sea, no es necesario tener a la vista. Es algo que hoy día el gobierno probablemente debería revaluar en el sentido de tener en la mano el antecedente para tomar la decisión, pero la decisión no puede ser condicionada, justamente por lo que tú decías recién, Montserrat. Porque efectivamente una persona que pudo haber cometido un delito, no sé, una venta ambulante, y queda con antecedentes, y 20 años después es víctima de violación a los derechos humanos o alguna vulnerabilidad de parte de agentes del Estado, pues esta persona sería castigada 2 veces.
Sería probablemente Sí. en la condena primero y 20 años después, con una posibilidad de que esa persona haya rehecho su vida y no sería un doble castigo. Entonces, por eso nunca se entendió. Esta no es primera vez seguramente que se da este debate. Yo no lo tengo muy fresco en la memoria, pero aquí es un punto político que se quiere hacer respecto a este octubrismo, donde se trata de deslegitimar el movimiento que existió en este país, insisto, más allá de qué quería ese país, que es el gran discusión que no tenemos cerrada, yo creo, de ninguna parte, pero lo que sucedió ahí, lo que vimos todos en vivo y en directo, es real. Lo que sucedió también fue que se entregaron bajo los mismos criterios durante el gobierno de Piñera y durante el gobierno de Boric, es la entrega de estas pensiones. Lo que se propone hoy día es que estos 41 dejen de recibirlo. Es nuevamente algo bien ideológico Todos, claro. para decir que el octubrismo era todo malo. Bueno, aquí tenemos personas con antecedentes. Este gobierno decidió revocar esas pensiones. ¿Y te parece Entiendo- bien esa decisión? Yo entiendo que tomaron antecedentes. Bueno, y si vemos personas que cometieron delitos al mismo tiempo, yo no creo que una persona solo por el hecho de cometer un delito tenga que ser o el Estado tenga el permiso de vulnerar sus derechos, pero entiendo que esa es la decisión que tomaron atingente, un poco contingente, ¿no? Desconozco el detalle de por qué este cambio de opinión, pero el cambio de opinión no, o sea, no es un giro de lo que se había decidido, porque aquí hay un tema legal. Yo entiendo que esto se va a llevar a discusión al Congreso, donde haya posibilidad, por ejemplo, de tener a la mano, por ejemplo, la ley podría decir que obliga, cuando se toma la decisión, tener los antecedentes penales en la mano, pero no puede obligar a eliminarlos justamente por lo que hablamos antes. Sí, Entonces, pero de todas maneras, la revisión hoy día de esos 18.000 no quita el problema que quiere la derecha hoy día, que es que a esas 41 personas se le quite, más allá si tienen antecedentes. Sí, yo creo que, Claudio, que el tema que plantea Tatiana es súper delicado, ¿ah? Y debo confesar que aquí estoy no sé si decirlo así, pero una suerte de desventaja frente a ti, que a lo mejor tienes mejor capacidad de explicarlo como abogado, pero yo lo voy a explicar como ciudadano nomás, y luego te doy la palabra para que tú corrijas todo lo que yo razone mal, si es que así fuera. O sea, aparte de un problema concreto, ¿ah? Quiero salir un segundo del tema estallido social, como en general, ¿no? ¿Qué es lo que gatilla? Sí, igual? sí, no, pero quiero salir como en general, ¿no? Yo recuerdo cuando niño, que me crié en una población, que era muy frecuente que alguien dijera: quiero trabajar, pero tengo los papeles manchados y no me dan trabajo en ninguna parte. Entonces, en algún momento se decía: ese es un problema para la rehabilitación, que una persona queda por un delito que cometió en algún momento, como de alguna manera fuera de foco, ¿no? Pero por el otro lado, creo entender que cuando una persona comete un delito, si la ley lo sanciona con una pena, luego de esa pena esa persona ha cumplido con la sociedad al asumir las consecuencias de su infracción, ¿no? De su delito, y por lo tanto quedaría supuestamente rehabilitada. Entonces aquí lo que se está planteando, y por eso, Claudio, solamente para efectos como de precisarlo en términos conceptuales, es que, voy a decirlo así porque hace algunos días lo hablábamos con la diputada Serrano acá en la radio, que si yo cometo un delito del año 2002, eso no me inhibe de tener eventualmente derecho a beneficios si 15 o 20 años después el Estado me tortura o me mutila o así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿cómo ves, Claudio, ese tema? Disculpa que lo haya planteado en términos más generales, pero a veces son mociones como para salir un poco de las refriegas cuando se habla de temas que además están tan cargados como este. Sí, mira, yo creo que hay que tener claro que las pensiones de gracia se otorgan por circunstancias especiales, circunstancias específicas que ameritan, que justifican que el presidente de la República, previo a antecedentes revisados por una comisión, otorgue esa pensión de gracia. No existe el requisito, pudiera existir, y podemos discutir si es conveniente o no, de haber tenido un adecuado comportamiento anterior, de mantener un comportamiento adecuado posteriormente a eso. Entonces, eso no existe hoy día. Y tal como tú decías, Patricio, a mí me parece que si una persona cometió un delito, pagó, cumplió la pena por ese delito, ese es suficiente castigo por parte del Estado, cumplir una pena. Y esa persona tiene todo el derecho a
poder rehabilitarse, a poder reinsertarse en la sociedad. Es más, como sociedad, ese debiese ser nuestro objetivo, que las personas que cometen un delito paguen por el delito. Y ahí podemos, no vamos a entrar en una discusión sobre teoría de la pena, pero pagan un delito, cumplen una sentencia. Y después de eso, como sociedad, lo que debiésemos aspirar es que esa persona se reinserte en la sociedad. Y a mí me parece que mantener un castigo permanente respecto a las personas que por el hecho de haber cometido delitos que a veces son gravísimos, esa persona esté en cierta medida restringida de poder optar a determinados beneficios sociales, de poder exigir determinados derechos, no me parece que sea adecuado como sociedad. Entonces, por eso te digo que aquí el gobierno se enreda, porque no manifiesta una opción clara. No manifiesta, por ejemplo, un argumento en este sentido. La pensión por gracia es por una circunstancia determinada. Toma el ejemplo que tú decías, Patricio. A mí me parece que una persona que cometió un delito, que pagó por ese delito, que estuvo privada de libertad, y años después es objeto de una circunstancia especial que lo hace candidato o merecedor de una pensión por gracia, es una persona que puede, y si cumple los requisitos, puede tener una pensión por gracia. Y son hechos completamente distintos. ¿Tú crees que el gobierno debería debería sostener con más convicción esa posición que es de carácter, no sé si llamarla de principios o conceptual, en vez de arrastrarse a una discusión de procedimiento? A mí me parece que más allá de lo que debiese hacer hoy día, a mí me preocupa, y lo he dicho varias veces acá, es que el Ejecutivo no mantiene una línea en muchos temas. Cambia constantemente en esto. Y eso es preocupante porque efectivamente uno no sabe en lo que está pensando el Ejecutivo. Si vas a optar por por implementar una política, para decir nuestros términos, determinada, lo lógico es que seas consistente en tu relato, en tu defensa. Y eso, tan igual como ocurre en muchos otros temas, no ocurre de nuevo con el Ejecutivo y se enreda el Ejecutivo. Y está en una situación compleja, en términos políticos el Ejecutivo, y está en una situación compleja. Entonces a mí me parece que podemos tener dos tipos de discusión acá, y la primera le hemos estado dando las dos en realidad. Una es de lo que corresponde respecto de la pensión de gracia, cómo se asigna, qué debiese pedirse, si debiesen existir requisitos previos, como por ejemplo no haber tenido una condena previa anteriormente. A mí me parece que si una persona tiene lo reitero anteriormente, si una persona cometió un delito y pagó por ese delito, y después se ve expuesto a una situación catastrófica, dramática, e incluso una violación de derechos humanos, el Estado tiene toda la obligación de poder contribuir con la situación económica de esa persona. Pero cuando el Ejecutivo se da estos cambios de opinión, pareciera ser que no hay consistencia en un relato de lo que es la izquierda en estos temas. Bueno, donde tampoco ha habido consistencia ha sido en las reuniones en la casa de Pablo Salaquet, con distintas versiones de los ministros. Entre sí, los ministros han tenido distintas explicaciones para lo que ocurrió allí. La ministra Toá, el ministro Van Claveren, algunos no se acuerdan de quienes estaban en esas citas, otros han tenido una postura más autocrítica. El presidente Boric, trascendió de que se molestó mucho con los ministros porque además algunos ni siquiera le consultaron a sus propios asesores, y pidió registrar estas reuniones en la plataforma de lobby y poner toda la información correspondiente, con lo que de alguna manera se reconoce que hubo lobby, ¿no? Que fue la posición contraria que existió cuando se conoció este caso a través de unos reportajes de CIPER. Y una situación, podríamos decir, colateral, pero que está muy vinculada a esto, es el caso de la entonces presidenta del PPD, Natalia Piergentili, ahora vicepresidenta de ese partido. Patricio lo conversaba con José Toro hace un ratito. Y la verdad es que en el caso de ella es bien distinto porque habría habido un pago de por medio, ¿no? Un pago como triangulado por Pablo Salaquet, donde ella tiene declaraciones y explicaciones que son contradictorias entre sí. Y la verdad es que yo no tengo más antecedentes, ¿no? Y José también lo decía, pero se ve bien feo, se ve mal. Y tiene toda la pinta de, o el color al menos, de ser un caso de posible corrupción. Yo por lo menos lo veo de esa manera. O sea, una persona que tiene acceso a
el presidente, a los ministros, donde está en instancias donde se toman decisiones, que luego asesore a empresarios que también tienen intereses en esas mismas conversaciones, y además hay un pago de por medio. Para mí eso es corrupción, ¿no? Evidentemente se tendrá que investigar, yo lo digo haciéndome cargo de mis declaraciones, pero dejo abierto el tema para que ustedes puedan referirse, y también cómo esto afecta no solamente al PPD, sino que al gobierno, en un momento de definiciones de distinto tipo, entre ellas electorales. Tatiana. Complejo, sobre todo considerando que es una persona que estuvo en la cabeza de un partido, y también lo que desde los partidos estamos todo el tiempo instalando también de cuál es nuestro rol en la política. Yo soy secretaria general de un partido y nos interesa, tanto para el funcionamiento del sistema político, que los partidos tengan ciertas posiciones, cierta credibilidad, de más o menos también unificar posturas para que la gente también entienda con claridad hacia dónde va cada uno de nosotros. Yo creo que estamos medio sorprendidos también por las declaraciones de la propia Natalia Bergentini, cuando además dice que esto acusó al como... Frente Amplio y el Partido Comunista, ayer según trascendió en algunos medios, que, o sea, no es que los haya acusado a ustedes, pero sí los mencionó en el fondo como respecto de las críticas que se le habían hecho a ella, digamos. Déjame leerlo. Una posición media de víctima. Déjame leerlo textual para Sí, echarle mejor. carbón a este panel. ¿Ah? Veo con mucha preocupación las reacciones destempladas de dirigentes del Frente Amplio y el PC, toda vez que son en particular sus ministros los que están siendo objeto de investigación por la Contraloría. Es parte de la locución textual de Natalia Piergentili en la Comisión Política del PPD ayer. Sí, yo creo que es complejo cuando caemos en meter todo en un mismo saco. Aquí Natalia está haciendo una acusación como a los conglomerados. Yo diferencio entre lo que pueda hacer ella. Obviamente encuentro complejo que alguien que representa un partido viene saliendo y diga, bueno, es que se veía raro, entonces, porque sus declaraciones son así, se veía raro, entonces para no transparentarlo me pagaron por debajo, básicamente. Eso yo creo que a todas luces, o sea, yo lo leo y digo, chuta. Yo espero, desde mi posición política, hacer todo lo contrario, como ser lo más transparente. Es complejo. Yo no creo que todo el PPD, de no meter a todo en el mismo saco, no creo que las declaraciones que yo esté dando tengan que ver con mi posición de representante de un partido, sino que de sentido común, decir, bueno, no quise transparentar esto, y justamente lo que estamos diciendo es que queremos más transparencia de todos los sectores políticos, más allá de lo que suceda. Y lo que estén haciendo respecto yo creo que tenemos... hay una amplia gama respecto a lo que ha sucedido, respecto a si registraron esto como lobby. Yo creo que nos dimos muchas vueltas para llegar donde mismo, y creo que es una oportunidad también para hablar de transparencia, para mejorar la ley del lobby, que por cierto además en Chile es una de las mejores en Latinoamérica, como se reconoce como uno de los países que se adelantó mucho más a esto, pero bueno, llegamos a este momento donde decimos, bueno, no es suficiente. Entonces vamos con el 2.0. Sí. No. Pero complejo que ella lo lleve a un tema de una defensa al final personal y meta a todos los conglomerados. Yo creo que mirar la paja en el ojo ajeno, en este caso, cae de cajón. Sí, porque cada uno tiene que hacerse cargo de sus propios actos. Pero, Tatiana, muy cortito. Sí. Si es que esto hubiera ocurrido, por ejemplo, con un expresidente de RD, ¿cuál sería tu posición pensando en haciendo política ficción? O sea, que esta persona, ahora que ella ocupa el cargo de vicepresidenta, debiera renunciar, por ejemplo, debiera haber alguna medida disciplinaria. Porque lo pregunto porque ustedes como partido han sido particularmente duros con este tipo de casos, o sea, democracia viva, sí, ¿no? Y reaccionaron rápidamente, incluso antes de la investigación judicial. En este caso, con el PPD no se ve algo parecido, ¿no? Hay quienes apoyan a Piergentili, quienes no tanto, pero como si tú estuvieras en la posición de dirigentes del PPD, ¿no? Si fueras secretaria general, ahí te pones en el papel de Pepe Toro. ¿Qué crees tú que debieran hacer? No, nosotros también tenemos una política de no meternos en la interna de los otros partidos, porque también de esa manera nosotros obviamente escuchamos lo que sucede, pero las determinaciones las tomamos en los consejos políticos, en las directivas electas por nuestra militancia, y en el mismo caso yo creo que es la militancia del PPD la que le debe indicar a sus autoridades qué hacer.
Yo encuentro lamentable que alguien que representa un partido evidentemente se vea expuesta de esta manera, que o sea, que hagan estos actos y que se reconozcan. Creo que lamentablemente le pasa la cuenta al partido, y eso es lamentable para todos los partidos de gobierno, pero ahí es el PPD el que tendrá que tomar sus definiciones y nosotros no nos creemos como con ninguna autoridad. Nosotros tomamos nuestras decisiones, actuamos de tal manera porque tiene que ver con nuestros principios y bueno, el Partido por la Democracia tendrá que tomar las definiciones respecto a su vicepresidenta. Sí, Claudio, bueno, como decía Monse, más temprano entrevistamos a José Toro, al secretario general del PPD, que creo que fue una buena entrevista, con todas las virtudes que tiene haber entrevistado al secretario general del partido y con todos los condicionamientos que tiene, porque él durante la entrevista fue recurrente en señalar cosas como no me corresponde a mí opinar por el cargo que tengo, no soy de un órgano disciplinario. Pero bueno, él planteaba algunas cosas, yo diría por un lado y por el otro, ¿no? Por un lado planteaba que, yendo a lo estrictamente formal, que hay todavía más que avanzar en cómo transparentar el financiamiento de la política. Por ejemplo, él decía que él como secretario general recibía un sueldo del partido y por lo tanto tenía dedicación exclusiva, pero que esa política no existía para el vicepresidente o para la vicepresidenta, ¿no? Entonces hay un tema ahí que es razonable abordarlo como en una perspectiva más general. Pero yendo a lo más específico y a propósito de lo que mencionaba Natalia, cuando la misma Natalia Piergentili dice que no lo hizo directamente porque se veía mal, está confesando que se veía mal, po, y que lo sabía a priori, ¿no? Y ni siquiera quiero entrar porque a lo mejor voy a abrir otra lista, ni siquiera quiero entrar en el tema de si es desde el punto de vista del funcionamiento administrativo correcto hacer una prestación de servicios triangulada, porque entiendo que eso también es al menos es una irregularidad de carácter administrativo, ¿no? Pero yendo al plano más político, Claudio, y las consecuencias que esto puede tener en el partido, porque, y con esto termino y te doy la palabra, José Toro reconoce que esto debilita al PPD y agrega, más aún cuando en cierto momento estuvimos cuestionados por nuestra relación con el financiamiento de la política y habíamos hecho muchos esfuerzos por salir de ahí. Sí, mira, yo creo que el lobby es una actividad regulada hoy día en Chile. Por muchos años fue una actividad que no estuvo regulada. Y realizar lobby no tiene nada de negativo, porque está regulado. Lo complejo, a mi parecer, es no declarar la actividad a la que uno se dedica. Ser lobista para mí no es malo, no tiene ninguna connotación negativa. Estás defendiendo intereses de determinadas personas, determinadas instituciones, no tiene nada de negativo. Pero sí me parece que si estamos, y en eso espero que están todos los partidos y quienes trabajamos en temas de partidos políticos, propiciando una mejor política, una mejor democracia, el fortalecimiento de los partidos políticos, una mayor confianza en las instituciones políticas, quienes están en la toma de decisiones, en los órganos directivos de los partidos políticos, tienen que ser bien cuidadosos en este tipo de temas. Todas las personas tienen el legítimo derecho a desarrollar cualquier actividad económica, a trabajar, a ganar dinero. Ahora, me parece que el estándar para quienes desarrollan actividades directivas de partidos políticos es a lo menos declarar la actividad a la que se dedican, lo que están haciendo y cómo están obteniendo esos ingresos. Y eso cada partido tendrá que determinar cómo lo hace, cómo custodia que cada una de las personas resuelva sus temas laborales, pero que también se sepa en las actividades que están realizando. Y yo creo que cada partido tiene que efectivamente tomar sus decisiones, ver qué es lo que hace. Pero yo creo, volviendo a lo general, que para poder fortalecer precisamente nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, se requiere mucha prudencia, precisamente en este tema que es tan complejo como es el lobby. Entonces, eso supone capacidad institucional de los partidos de poder resolver sus temas internos y regular de forma interna cuál va a ser la relación de las personas que forman parte de los órganos directivos para poder tomar sus decisiones de forma más libre y pensando en el bienestar de la ciudadanía. Y yo creo que en eso, efectivamente, la discusión que tenemos que dar tiene que ser bien transparente respecto de cómo se hace eso y cómo se aborda y cómo se cumplen las leyes en nuestro país. Y yo creo que todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas
da cuenta de una necesidad precisamente de aquello. Bueno, hay que recordar, a propósito de lo que dice Claudio, que los partidos políticos entregan una remuneración a sus dirigentes, justamente lo decía José Toro, para que no se dediquen a otras actividades, ¿no? Para que tengan una dedicación exclusiva a sus cargos como representantes del partido. Por lo tanto, esto de los presidentes de partido, vicepresidentes, etcétera, tienen que ganarse la vida. Es algo que en teoría debiera estar resuelto con esa. Lo que con José esa Toro decía es remuneración. que él recibía un sueldo, pero no Natalia Piergentili. No eso todos decía. los cargos, Claro, efectivamente. Ah, Pero claro, eso yo creo que un poco de sentido común. O sea, yo también podría incluso, yo estoy de dedicación exclusiva, Sí. pero yo podría tener un trabajo en paralelo, pero también tengo claridad dónde estoy pisando. O sea, y está bien, no es no es malo hacer lobby, evidentemente. Pero esconderlo para decir, porque tú sabes previamente que está mal, ahí está la cuestión. Sí, yo creo que si fuéramos transparentes, Sí, bueno. además, según narra Ciperi, que no fue descartado por Natalia Piergentili, ella negó haber recibido estos ingresos hasta que el medio de comunicación en una conversación sucesiva le mostró los comprobantes, ¿no? Entonces, ahí recién hizo reconocimiento de estos pagos, ¿no? Y hay que recordar que el último de ellos ocurrió incluso la semana pasada, por lo tanto no estamos hablando solamente de hechos del pasado, sino del presente en su estricto rigor. Bueno, estamos llegando al final del panel. Claudio Pérez, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias por la invitación. Y Que estén muy también bien. Tatiana Urrutia, muchas gracias por Muchas haber venido. gracias a ustedes. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta Diana Porras con ustedes.